Saludos tróspidos, Snorkis, bienvenidos a un Snorky vídeo más de donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y belleza, pero siempre friki, ya sabéis, la casa Snorky. Pues bueno, pues ya estamos aquí en esta casa que caben todos y de todo. Pues ¿para qué? Para hablar del segundo capítulo de John Wick, no, del Continental, del primer spin-off del mundo de John Wick, llamado Lealtad al Amo. Así que vamos a hablar de ello dentro vídeo. Pues bueno, segundo capítulo de la serie Continental. Ya sabéis que son nada más 3. Tenéis en nuestro canal la primera review del primer capítulo, y en este vamos a hablar de este segundo capítulo llamado La Lealtad al Amo. Dura 1 hora y 20, es menos impactante en escenas de lucha, etcétera, aunque tiene un par de ellas que a mí me han dejado loquísimo. Es menos impactante en eso, pero profundiza más en la construcción de los personajes, y para mí me ha gustado mucho. Yo había oído críticas de que este capítulo bajaba un pelín, etcétera, pero a mí me ha molado muchísimo este segundo capítulo y cómo está construyendo toda la historia. Pues bueno, este segundo capítulo pues lo dejamos donde lo vimos, que es con la muerte del hermano de Winston, y llega al sitio donde están Miles y Lou para decir: quiero armas, mucho armas, porque voy a matar a Conmar. Pues en eso se basa este segundo capítulo. En este segundo capítulo es más como poner las piezas en el tablero. Es como poner las piezas en el tablero de cómo las alianzas de un lado y de otro se van formando. Es como una antesala de lo que va a llegar en el tercer capítulo, que supongo que será la repera de acción, etcétera, en todo ese sentido. Pero este capítulo me ha gustado muchísimo. Sigo diciendo, este Nueva York de los 70 es un personaje más de la historia. Está representado magníficamente este Nueva York de los 70. O sea, funciona como una maravilla. Pues vamos a ver a Winston, que va pareciéndose ya al Winston que vemos en las películas de John Wick, porque en vez de la confrontación de coger las armas, él idea un plan. Él está pensando en un plan y sus posibilidades, al igual que pasaba con John Wick. En ese sentido vamos a ver cómo Miles va a apoyar la decisión de Winston de ir a por Conmar, y vamos a ver cómo en ese sentido Miles le empieza a ayudar. Se va a incorporar un nuevo personaje llamado Jenkins, que ya lo veréis, no quiero decir nada, pero que es muy divertido en ese sentido. Nos vamos a encontrar también, le dicen que hay otra rama donde McCormack no le pisa a estas personas, y estas personas no le pisan a McCormack, que es los del Bowery. Los de Bowery, que lo vimos en la segunda película, pues aquí también. Y aquí, en vez de tener un rey Bowery, tenemos una reina llamado Macy. Antes de eso, está investigando el nombre de Macy, y es que sí existió
en la vida real Maisie, la reina del Bowery? Os lo explico, es un pequeño paréntesis, pero os lo explico. Hay una persona en los años 40, creo que son los años 40, que se llama Maisie Gordon, que ayudaba a la gente, le daba dinero para que se bañara, para que, etcétera, para esa pobre gente que no tenía ningún sitio en el Bowery. El Bowery es un barrio, es una zona de Nueva York en ese sentido. Entonces les ayudaba. Y me ha parecido genial de que hayan cogido el nombre de Maisie para recrear a la reina del Bowery en los años 70. Además, nos va a enseñar más o menos lo que ya habíamos visto, pero vamos a enseñar más a esta reina, a esta persona, a Mace, que no es por dinero, sus favores, no es por dinero, es por otras cuestiones más honorables. Más honorables. Y mola mucho porque vamos a reconocer la azotea famosa cuando John Wick conoce al King Bowery y va a estar Winston en esa azotea, ¿vale? Que es alucinante. Y mola un mogollón la presentación de los Bowery y como cuando se va despidiendo, Winston empieza a comprender quién son los Bowery o los sin techo, por decirlo así, pero funciona muy bien en ese sentido. Vamos a tener a la policía, a la chica policía, vamos a tener investigándole, porque sabe que existe, que han matado al hermano de Winston, y vamos a ver cómo ella va investigando, pero en un momento le falta algo. Y vamos a ver cómo el personaje en este capítulo para mí crece menos, pero sí muestra muchas cosas importantes. Hay que decir también que los personajes están muy bien en ese sentido, porque aunque es más un capítulo de conversación, en todo este sentido, te van a mostrar esos flashbacks de dónde venían esos personajes. Y eso es muy importante porque esos flashbacks no ralentizan el capítulo, sino aportan al capítulo. Es decir, vamos a ver que estos personajes, tanto el hermano de Winston, la mujer del hermano de Winston, creo que se llama Jane, etcétera, y vamos a ver a Winston y a su hermano cuando son pequeños, pues todo ese flashback que se producen, que son poquitos, cortitos, etcétera, nos van a explicar cómo son esos personajes y de dónde vienen. Y es muy importante saber de dónde vienen para saber a lo que quieren ir a hacer. Entonces a mí eso me ha gustado muchísimo en este sentido. Después vamos a tener una buena escena de karate, con la hermana de Mace, Lu, que me parece que es brutalísima como está rodada y me ha gustado mucho, porque claro, aparte de esto, Lu tiene que luchar contra, por decirlo, contra un capo chino en Chinatown, que es donde está su dojo, porque le quiere hacer cobrar ciertas cosas, etcétera, y ella está en contra. Pero hay una confrontación ahí y está muy bien explicado porque también habla del problema de los negros en aquella época y de los chinos. O sea, cada uno se tira a la cabeza que son los peores tratados en ese momento, y ese también me ha gustado mucho. Y después vamos a tener a un Mel Gibson. Bueno, antes de entrar a Mel Gibson, vamos primero con Sharon. Me parece que Sharon en este capítulo sube muchísimo y vemos la intrahistoria de Sharon. Es muy importante saber esa intrahistoria de Sharon porque en este capítulo Sharon crece al máximo, Me ha parecido brutal Sharon en este capítulo. Vamos a tener
vamos a saber por qué Sharon está en el Continental, vamos a saber eh, por decirlo así, su historia para que esté en el Continental, y vamos a tener su problema personal, que me parece que está muy bien construido en ese sentido. Y después vamos a tener a Mel Gibson. Mel Gibson en este capítulo está que se sale, está que se sale, está que se sale. O sea, a mí cuando he visto una escena, digo, esto va a ser como Robert De Niro en la película de Kevin Costner, Los Intocables de Londres. Y no me he equivocado, y no me he equivocado. Eso es una salvajada de escena, pero que está genial, que está genial. Y mola muchísimo en ese sentido, mola muchísimo. Vamos a ver los celos, los miedos en cierta parte, los miedos que tiene McCormack, Mel Gibson en ese sentido, y vamos a ver lo despiadado lo despiadado y malvado que es. O sea, es un villano perfectamente diseñado para, para Mel Gibson. Además, me ha hecho gracia porque es muy cristiano y venera mucho la religión católica, una cosa que en la vida real Mel Gibson también hace, y lo dejamos ahí, no vamos a entrar en polémicas de su vida, pero que me ha parecido una coincidencia también. Y después vamos a tener a la magistrada, que en un momento le amenaza que tiene 3 días para solucionar todo esto, porque la presa sigue sin aparecer, la prensa donde hace las monedas, donde hacen las monedas, o sea, sigue sin aparecer, y entonces la magistrada le da 3 días, y la entrada de la magistrada es brutal en ese sentido, Hay un momento que vais a ver en un almuerzo, porque Mel Gibson, en vez de pensar y hacer otras cosas, cuando se pone el personaje de Cormac, necesita comer, necesita hacer cosas, o sea, aglutinar energía, por decirlo de alguna forma. Se sienta ahí a la magistrada y es una entrada brutal. Es una entrada brutal. Hay un momento, hostia, que mola mogollón, pero que no se ve en pantalla, y que Coma se queda totalmente anodado, estupefacto, etc. Pero creo que para mí Winston crece muchísimo en esta serie. O sea, en este capítulo crece y vamos viendo lo que es Winston. Sharon también empieza a crecer como personaje, y vamos a saber todo cuál es la intrahistoria de Sharon y por qué está en Estados Unidos, porque ya nos dicen que no es americano, sino es de otro país. Y sobre todo McCormack, Mel Gibson, que está brutal, y me ha recordado mucho a Robert De Niro en Los Intocables de Dios, en una escena. Y después la música, ¿qué tengo que decir? La música está brutal. O sea, tenemos a Pink Floyd, tenemos a varios grupos importantes, varios cantantes, canciones de los 70. A mí no me ha entorpecido que metan tanto canción, hit, etcétera. Me ha molado muchísimo, además acompaña muy bien a la escena. Hay canciones que acompañan perfectamente a lo que estás viendo, etcétera, que es una auténtica pasada. Después creo que hay un easter egg de John Wick del capítulo 1. Para mí creo que hay un easter egg de John Wick del capítulo 1, cuando matan a su perro y vuelve a sus inicios, cuando está abajo en el sótano con una maza. Creo que es la misma maza la que sale aquí también. Y después me he dado cuenta de una cosa, que hay un homenaje a Starkey Hatch, porque en un momento dado sale el coche de Starkey Hatch. No sé si es cuestión mía, pero si no me lo decís, pero que ha molado muchísimo en ese sentido. Así que, chicos, muchas ganas de ver cómo termina esto. Se me están haciendo cortísimos los capítulos. O sea, ojalá fueran de más, o sea, ojalá fueran 5 capítulos más de 1 hora y media. Os lo digo en serio, porque la serie se me está pasando volando.
no es nada pesada. Por decirlo así, el cómo se han hecho los diálogos, cómo está estructurado en este segundo capítulo los diálogos, me ha parecido una brutalidad para que la serie crezca, y que no sea solamente disparos, peleas, que es John Wick, pero esto es un spin-off de John Wick, no tiene que parecerse a John Wick. Así que chicos, lo dejamos aquí, espero que os guste, decirnos lo que pensáis. Atención a Nueva York, está genial, la música está genial, las dos peleas que hay están geniales, la de karate me ha gustado muchísimo cómo está hecha y después la música también. Y vuelvo a decir, Sharon, Winston y McCormack crecen muchísimo en esta serie, Ya se han puesto las piezas en el tablero, además la magistrada no va a hacer nada, han puesto las piezas en el tablero, ya sabemos todo el mundo a dónde va. Y hay el primer encuentro bueno entre Sharon y Winston, donde hablan y le deja una propuesta. Veremos a ver cómo sale todo esto. Y que creo que funciona muy bien. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo Snorky. Y como sabéis, sed buenos, pero con malicia. Nos vemos. Os queremos.